Bueno, en el mes, más allá del mes, vamos a hablar un poquito del año. En el año 2019, a través de una gestión que llevó a cabo el Consejo Municipal, donde en su momento la presidenta era Andrea Ochat, quien hoy casualmente también sigue estando en la presidencia del Consejo Municipal, y bajo un proyecto que llegaba por parte del gobierno provincial de aquel entonces, bajo el gobierno de Miguel Lischin, se llevaron a cabo una serie de talleres para poder imprimir un libro santafesino con recetas, con historia. Sunchales forma parte de ese libro. En el mes de diciembre se pudo concretar este sueño que demoró un poquito más de 2 años, y nosotros tenemos a los protagonistas, a 2 de ellos, de una gran cantidad de personas de Sunchales y también de la localidad de Tacural que participaron, ¿sí?, de este proyecto. Así que le doy la bienvenida a Belín Giraudo y a Hugo Cipolati. Gracias por estar en el programa. Gracias, Marina, por invitarnos. Gracias por estar una vez más, Evelyn, y gracias Hugo por acercarte. Bueno, quiero conocer, y queremos todos, tratar de conocer cómo es que llegan ustedes a participar de este proyecto, cómo llega la invitación y por qué formaron parte de este tema de la gastronomía y todo lo que tiene que ver con la cocina, contando historias. Yo particularmente llegué gracias a ustedes, porque en el noticiero, con vos, Marina, Andrea Ochat cursa la invitación al que quería presentar recetas con historia, que se iba a escribir un libro, que a mí lo que más me impactó era que la receta no iba a ser una mera cantidad de pasos para hacer algo culinario, sino que tenía que tener una historia. Y como a mí me gusta recuperar la historia de mi lugar, de mi familia, de mi pasado, me interesó la propuesta y me acerqué el día y la hora que eran propuestos, que era en la vecinal del Barrio Sur, a ver de qué se trataba esto de las recetas con historia. Y ahí me encontré con otros compañeros como el señor Cipolati, su esposa, Vicky Moreira y otras más. Acá estábamos solitos, la gente de Tacural no estaba, y vino la gente del CONICET que iba a llevar a cargo la investigación, estaba Andrea Ochat como concejal, que también después dejó su receta, y ahí sí hicimos un taller de aproximadamente 2 horas. Nos dijeron, esto va a formar parte de un libro, pero dije, bueno, algún día saldrá. Pasó todo esto de la pandemia y con mucha sorpresa en diciembre recibo la invitación por parte de la secretaria del Consejo que nos iban a entregar el libro en donde estaba nuestra receta. Hugo, ¿y vos cómo fue que te convocaron, que participaste junto con Corina, tu esposa? Claro, llegó algo a casa, básicamente a Corina, y ella me dice, vamos, y bueno, vamos. Vamos a ver de qué se trata, de participar, integrarnos. Lo más a veces nosotros decimos, la receta no es lo más importante, sino la faz social. Uno hace intercambio, ve qué es lo que hacen los otros en otros pueblos, nos relatan las investigadoras, toda la investigación que están haciendo. Nuestra provincia es una provincia llena de todo. Hay gente de todos los lugares, hay migraciones internas, hay gente que se instaló viniendo de Europa, hay otros, hasta tenemos gente que viene desde Asia, es decir, tenemos un montón de cosas. Y además también tenemos puntualmente algunos que marcaron algún camino de la gastronomía. Para decirlo, Hermenegildo Subiría, Merengo. Para decirlo, Uleriche. ¿Quién era Uleriche? El rancho de Chiquito. ¿Quién no fue al rancho de Chiquito a comer pescado de río? Don Ignacio, San Ignacio, fue el primer que hizo el dulce de leche para la exportación en el año 39 en Rosario. Y así hay un montón de... Otto Schneider con su famoso liso, es decir, ya no es cocina, pero es acompaña. Claro. Entonces,
bueno, cada uno de nosotros en sus casas, su abuela, su nona, su bobe, como le quieran llamar, también tenían sus cuestiones que traían, sí. Y bueno, y hacían con lo que había. Exactamente, y encontrarse con ingredientes Sí. que quizás en su país de origen era mucho más común, y acá había que conseguirlos, plantarlos, de alguna manera inventar otro tipo de ingredientes para que esa receta que traían en aquellos barcos, ¿no? Me imagino, Sí. porque ustedes son descendientes de italianos, ¿no? De colonia En mi caso, piamontesa, es una alemana. mezcla. No, en mi caso es una receta de una alemana. Ah, y a ver, contanos, ¿qué receta salió Bueno, impresa en ese libro? En este libro salen los cascos de naranja amarga o toronja, como le llamamos acá, tipo en almíbar. En realidad, a raíz de lo que vos estás diciendo, mi madre, que fue la que continuó con la receta de su suegra, dice que la receta original que mi abuela traía de Alemania, la mamá de mi papá, que era Steiger de apellido, era hecha con limones. Pero ella se encontró que en la casa de mi abuelo, de mi papá, no había gran plantación de limones, sino había toronjas. Entonces ella dijo, bueno, es agrio el limón, agrio la toronja, yo lo pruebo a hacer con toronjas. Es eso de que no es como ahora que salimos al mercado hasta que no conseguimos lo que queremos, claro, para la receta. Ellos se tenían que arreglar con lo que había. Y mi madre ha probado hacer la receta con limones, como es la original, y es mucho más rica con toronjas. Uh-huh. ¿Y lleva azúcar? ¿Cuáles Sí. son los ingredientes? Es mucho el proceso, es azúcar, toronjas y sal para el primer proceso. A mí lo que más me impactó de esta receta, lo que me quedó grabado en mi corazón, fue todo el protocolo que hacíamos en mi familia para llegar a la receta. En mi familia, nosotros somos 3 hermanas que estudiábamos en Sunchales. Entonces el día que se dedicaba hay que rallar cada una de las naranjas con un rallador fino, exprimirlas sin romperle el casco. Bueno, todo eso. Entonces había un viernes, mi padre nos venía a buscar, nosotros... él nos preparaba la mesa grande, con muchos ralladores, muchos exprimidores. A cada uno de nosotros nos tocaba un trabajo y mi abuelo era el encargado de ponerle leña a la cocina, leña para mantener climatizado el ambiente, porque es una fruta de invierno, y él nos preparaba la tisana con limón para que vayamos tomando mientras trabajábamos. ¿Cuánto tiempo demoraba todo ese Y bueno, proceso? eso del rallado y todo era una noche, que teníamos que terminar con eso. Después el jugo servía con un litro de jugo y un litro de 1 kilo de azúcar, y mi madre hacía como un almíbar, y ese era el jugo que tomábamos en verano, que era un jugo como es ahora la paso es agridulce. Claro, Pero como nosotros, si fuera una agua tónica. Sí, agua tónica. Nosotros no nos compraban, y no soy tan vieja, pero no nos compraban tanta Coca-Cola y Cruz. Y en verano, cuando queríamos tomar algo que no sea agua, preparábamos ese jugo. Y las naranjas, el casco de la naranja ya exprimido, se pasa con agua y sal 3 o 4 días, y después se hace un almíbar con 1 kilo de azúcar y 1 litro de agua, y se va, pero no se cocina de una sola vez. Ahí está el secreto. Es media hora un día, media hora otro día, hasta que te quedan unos cascos cristalinos con un sabor entre amargo y dulce. ¿Y eso se come de postre? ¡Oh! Así estamos también las personas que lo comemos. Qué y bueno. se lo di a probar a varios de Sí. mis colegas, de compañeras, y todas están encantados de lo que han probado. Bueno, y en tu caso, Hugo, ¿de qué se trató tu receta en particular y qué historia tiene detrás de eso? En realidad, yo rescato una de ellas, la del dulce de leche, que no es ninguna novedad, pero la paciencia que tenía mi abuela, una de mis abuelas, ¿no es cierto?, para cocinarlo. Mi papá tenía unas vaquitas, todos los días ordeñaba, ¿no es cierto?, y todos los días tenían algo de ¿cómo es que se llama?, de leche. Entonces, había en algún momento de que, bueno, se hacía el dulce de leche. En aquel entonces era leche, así como venía, no, si tenía 380, tenía 380 de grasa, si tenía 4, si tenía 350. Bueno, y mi abuela, bueno, le agregaba el azúcar, el bicarbonato, pero la paciencia que tenía, porque la cocinaba
en un brasero. Sí. Entonces tenía que estar... ¿Y era una todo... olla especial, una olla de metal? ¿De qué No, material esa, era? la famosa olla de guisa esa que había, o Sí. la olla que tenía. Pero sí, ¿Una cuchara de madera? con la cuchara de Sí. madera y estaba ahí. Es ¿Y decir, ustedes, los chicos, estaban alrededor mirando? esperábamos, después nos daban el fondit de la olla. Era lo más rico. Sí. Lógicamente, eran dulces con no tanto Sí. color, eran un poquito más, Sí. pero era así, de simple. Cada tanto, si tenían alguna chaucha de vainilla, le ponían vainilla. Era de simple, pero Sí. yo lo que rescato, la paciencia Sí. que tenían. Bueno, así como hacía el dulce de leche, hacía Los de higo, los de higo, porque había Sí. toda una plantación Sí. de higos, granados, Sí. durazno, naranja, qué sé yo, había de todo. Entonces, bueno, de acuerdo a la fruta de estación, ¿Y iban cómo haciendo. se llamaba tu abuela? ¿Qué María. hacía? María. María. ¿Y tu abuela? Albina. En honor a María y Albina, dos de las innumerables recetas que ustedes van a poder encontrar en este libro, que ellos lo atesoran en Sí. sus casas, pero que aquí está disponible en las bibliotecas de la ciudad de Sunchales. Sí, y hay una De página. la A a la Z de la cocina santafesina, un recetario con historias. Van a encontrar muchas recetas sí. de toda la provincia de Santa Fe. Lo importante es que hay sunchalenses que han podido imprimir su historia de vida en esta receta y en este proyecto que se llevó a cabo hace 2 años, un proyecto muy interesante con investigadores del CONICET, nada más y nada menos, ¿no? Algo que me impactó mucho del comentario que hicieron los profesionales del CONICET que vinieron, es que nosotros estudiamos en la escuela cuál fue la inmigración allá por el 1800. Y ellos descubrieron a través de las recetas, porque hay recetas desde el sur al norte y del este a oeste de Santa Fe, que fue mutando la inmigración y que ya hoy en los lugares que uno creía que había exclusivamente colonias alemanas o suizas o italianas, ya fue mutando y hay otro tipo de inmigrantes que llevan otras cocinas a estos lugares. Claro que sí. Entonces hubo datos de la autora del libro, de una de las autoras del libro, que fueron muy impactantes. Inclusive ella comentó, por ejemplo, que suponían que cuando visitaron Moisés Ville iban a tener todas recetas judías o hebreas. Sí. Y no fue así. Claro. Había muchos tipos de otras recetas, porque ya no hay la cantidad de hebreos Sí. que había antes en la Y localidad. la receta criolla también, del propio Mucho. gaucho, del propio argentino. Guiso dice que hay como 30, yo no lo alcancé a leer todo. Y Hugo, me imagino que qué orgullo, ¿no? Porque hay que decirlo, que es el único varón que participó en Sunchales de este tipo de experiencia culinaria, que se animó, que fue con su esposa Corina, y que después uno logra algún tipo de amistad también en una serie de estos talleres, Sí. ¿no? Porque intercambian experiencias con Sí. otras personas de otros lugares, con representantes del gobierno provincial. Uno no los ve tan lejanos, sino Sí. que se hace más cercano. Y hoy tener este libro impreso, donde debajo de tu receta de dulce de leche, dice Hugo Cipolatio, debajo Sí. de tu receta de cajos de naranja, dice Evelyn Giraudo, es un honor para las nuevas generaciones de ustedes, para sus nietos, ¿no? Sus hijos, la prolongación que de alguna u otra manera la cocina también nos une. Yo los Exactamente. cargaba a mis hijos, les digo, tuve hijos, planté un árbol, me faltaba, no escribí un libro, pero puse mi receta. Está bien. ¿Y qué querías decirnos, Hugo? No, que es decir, digamos, en el tema comida, llamémosle Sí. así, digamos, el ser humano empezó y sigue y continúa por una cuestión de su Supervivencia. supervivencia, su alimentación, pero cuentan, eso lo digo yo, ¿no es cierto?, que allá hace como 3 millones de años, uno de los que estaba en las cuevas se le ocurrió en un trozo de carne ponerle un poquito de sal. Y entonces, de ahí nació la supervivencia por la comida, pero también el arte culinario que hoy por hoy está desarrollado con los grandes chefs, con esto, con lo otro, y para nuestra vida diaria es también importante, no solamente para la supervivencia y seguir
alimentándonos y demás, sino hacerlo con placer. Con el placer. Y bueno, mientras ustedes relatan cada uno de estos testimonios, uno también apela a la memoria, ¿no? Y a la memoria colectiva, que ustedes en casa seguramente habrán participado de alguna receta de cocina. Sí. Ahí rescatan mucho en el libro, toda la primera parte del prólogo, cómo la gente en su altísimo porcentaje tomó la abuela como figura central para transmitir. Y que se traslada de generación en generación. Sí. La abuela, nuestra mamá, tortas, mayonesas caseras. Yo recuerdo, bueno, sobre todo en las fiestas de fin de año, de Navidad, se dan muchas recetas culinarias que vienen de nuestros antepasados y que nosotros decimos, bueno, no repetimos esto y terminamos poniendo en la mesa alguna que otra cosa que tiene que ver con nuestra familia. Eso también rescatan en el libro, muchas recetas que en honor a una celebración religiosa, a una fiesta patria, a una fiesta como la Navidad que nombraste vos, al cumpleaños, o sea, a determinados hitos en nuestra vida que hacen que la receta vaya pasando de generación en generación. Y por eso a veces decimos, bueno, la torta realizada de limón es, por ejemplo, de mi mamá, y creo que como ella no lo va a hacer nadie, y a lo mejor se lo transmitimos a nuestros hijos y no sé si es el mismo sabor, pero hay una historia detrás que tiene que ver con las emociones, y la cocina despierta emociones y une a la familia también, que eso es importante. De lo que escribíamos, estábamos ahí, y después cuando llegó la gente de Tacural, todos apuntábamos a lo mismo. Yo la hago, pero rica como la hacía mi abuela o mi mamá, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso que decíamos todos. Es que siempre el paladar de la nona es el paladar de la nona y es el que más nos convence a nosotros. Lo que nos dio pena fue que por costo, como por pandemia tuvieron que esperar 2 años para imprimirlo, no le pudieron poner las fotos, porque todos los mandamos con fotos. Ah, qué bueno. Pero no las pudieron poner para que el libro sea más pequeño y no tenga tanto costo. Es carísimo editar en nuestro país, ¿eh? Hace años que es caro y sigue siéndolo lamentablemente. Pero bueno, si quieren conocer más historias de recetas santafesinas donde sunchalenses forman parte de ellos, recuerden este libro que está en las bibliotecas de nuestra ciudad de Sunchales, así que desde ya... y si lo buscan en internet, de la A a la Z, de la cocina santafesina, aparece. Aparece, perfecto. Gracias por venir al programa, lo mejor para ustedes en este año que acaba de comenzar, y no va a faltar oportunidad para que quizás, ¿por qué no? Tener en cuenta... que cocinar algo para la gente, para degustar acá, y me traen al programa y cuando lo degustamos. Te prometo hoy que cuando yo haga los cascos, porque tiene que ser la época de toronja, yo te los voy a traer. De naranja riquísimo, de mandarina que nos mandaste, que está fabuloso, como una parte de siempre, Evelyn tiene esos gestos, ¿no? Hacia el programa, hacia los chicos que hacemos el programa. Pero cuando haga los cascos que están ahí, te los traigo. Perfecto. Así los ven. Y queda pendiente, Hugo, tu dulce de leche. Bueno, te comprometemos. Lo vamos a hacer. Por lo menos lo mostramos aquí en el programa. Después nosotros lo degustamos y te decimos qué tal la receta. No hay problema, lo voy a hacer, voy a tratar de repetir, lógicamente, lo que hacía mi abuela. Exacto, exacto. Pero bueno, sí, ¿por qué bueno, no? Hay mensajes para ustedes. Flaco, Roberto me dice un saludo especial al secretario de Gobierno. Sí, bueno, ya saben. El secretario de Gobierno, sí, íntimamente, sería Hugo Cipolati para la familia de Roberto. Gracias, Evelyn. Un saludo especial a vos y tu familia. Gracias, feliz año, igualmente gracias, Hugo, para vos y tu familia. Feliz año. Bien.